Igual. Dime. Vamos a intentar conseguir. A ver, hola, sí. Pues ahora sí, creo que ya estamos todos y todas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos a este foro por una ley sin desperdicio. Mi nombre es María González, soy directora de Enraiza Derechos, una organización ya con más de 35 años de experiencia especializada en alimentación justa y sostenible, ¿no? Trabajamos intensivamente por la transición de los sistemas alimentarios hacia la sostenibilidad en el marco de la Agenda 2030. Preocupadas ya hace 10 años por la gran envergadura que tenía la problemática del desperdicio alimentario y sus enormes consecuencias, tanto ambientales como sociales como económicas, pusimos en marcha una línea de trabajo muy dirigida a intentar contribuir a frenar esta problemática, esta gran lacra, ¿no?, que tenemos. Para ello tenemos una iniciativa muy orientada a la toma de conciencia y movilización ciudadana, Yo no desperdicio, pero trabajamos también con otros actores de la cadena alimentaria, con el mundo empresarial, con gobiernos locales, departamentales y autonómicos, con el gobierno estatal también, para intentar influir a través de la investigación, la asesoría, la formación, intentar influir hacia políticas corporativas y políticas públicas más sostenibles. Lo que hoy nos trae aquí, este foro de sociedad civil por una ley sin desperdicio, es precisamente intentar influir en este anteproyecto, bueno, en la ley que se está trabajando de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, tras haber recibido el primer borrador y haberse publicado el primer borrador aprobado en Consejo de Ministros y abierta la fase de consulta. La sociedad civil, algunas organizaciones que teníamos ya una larga trayectoria, que ahora comentaré cuáles son las que nos han estado acompañando en este proceso, y empezamos un análisis del anteproyecto de ley y hacer propuestas para intentar influir en este periodo en el que todavía se está elaborando y conseguir que sea una ley verdaderamente transformadora, ¿no? Entonces, este foro lo que pretende es poner ese análisis que hemos hecho desde la sociedad civil, no solo desde Enraiza Derechos, sino desde un conjunto de organizaciones, ponerlo en diálogo con el Gobierno y con otros actores importantes en la elaboración y la implementación de la futura ley, ¿no? Entonces, bueno, dar la bienvenida a todos y a todas y, por supuesto, en primer lugar, bienvenida y agradecimiento a nuestro panel de lujo que tenemos esta tarde, el director general de Industria Alimentaria, que al final, por razones de última hora sobrevenidas, se ha tenido que conectar online. Contamos con él, con José Miguel Herrero Velasco. Buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Siento estar online, pero es que ha sido No se te oye, imposible el desplazarme. ¿Me escucháis? Ah. ¿Se escucha? Yo sí. Ellos no me deben de oír. Fenomenal. Sí, se te oye, José Miguel. Vale, gracias. Gabriel Castañares Hernández, director general de Políticas Palanca para la implementación de la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. También bienvenido y muchísimas gracias por tu participación. Felipe Medina Martín, secretario general técnico de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. No sé si lo he dicho bien. Sí. Arantxa Madariaga Verasturi, que también nos acompaña desde el espacio virtual, que es directora gerente de la Fundación ELICA, que es una fundación impulsada por el Gobierno vasco para la seguridad alimentaria en Euskadi. Bienvenida y muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros, Arratsaldeon. Buenas tardes. Y Ana Echenique, vicepresidenta de CECU, de la Confederación de Consumidores y Usuarios. También bienvenida y muchísimas gracias. Además de este panel de lujo, quería destacar todas las organizaciones de sociedad civil que nos acompañan en la sala, pero que están también conectadas desde el espacio virtual y que han trabajado junto con Enraiza Derechos en el análisis y en las propuestas en análisis del anteproyecto y propuestas de mejora.
hemos trabajado conjuntamente con Espigola2, con Red Alimenta, con la iniciativa, la Red Sin Desperdicio, Despilfarro Alimentario, Manos Unidas, CODES, Red de Municipios por la Agroecología, Fundación Vida Sostenible, WWF, bueno, todas ellas están presentes o en la sala o a través de o virtualmente, a través del Zoom. También hay entidades empresariales con las que en Raíz a Derechos comparte espacios de trabajo a través o bien del grupo del sector agroalimentario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o bien a través de la iniciativa propia de Raíz a Derechos Alimenta ODS que intenta influir en políticas corporativas más sostenibles. Tenemos empresas como Mercadona, Eroski, Interpork, Taisi, Alcampo, Consum y algunas del mercado social como Oreca también conectadas y participando. El senador Juan Carlos Medina, del Grupo Parlamentario Vasco, que es sustituto del senador José María Cazalis, que es uno de los precursores de la ponencia específica del Senado sobre desperdicio alimentario en el año 2018. Raúl Moreno también nos iba a acompañar, parlamentario catalán, que es precursor de la ley catalana, que es inspiradora, pionera y referente no solo en el Estado español, sino también a nivel europeo. Varias personas de universidades, contamos con representación de la Complutense, la Politécnica, San Pablo CEU, bueno, Universidad de Valencia y algunas personas también de gobiernos autonómicos, ¿no? de gobierno navarro, gobierno valenciano y gobierno vasco. Muchísimas gracias a todas. Ya sin más dilación damos paso a la mesa. Si conocéis más o menos la dinámica que vamos a seguir, va a haber una primera ronda de preguntas desde que voy a ir lanzando yo, trabajadas en alianza con todas las organizaciones. Y después va a haber un espacio también para intercambio con las personas que estáis aquí en sala y también las que estáis acompañando virtualmente. Vais a poder escribir a través del chat y mi compañera Maricruz Martín creo que va a ir recogiendo y va a ir sistematizando y agrupando preguntas para poder luego lanzar. Y luego para quien se quiera quedar, hemos previsto un refrigerio en una terraza preciosa y maravillosa que tienen aquí en el espacio de COO. Arriba del todo, así que todos bienvenidos y bienvenidas las que estáis aquí en el presencial. Pues vamos a empezar por José Miguel Herrero Velasco, director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, básicamente lo que le queríamos preguntar, José Miguel, es, en primer lugar, ¿cuál es el estado del proceso de elaboración de la ley? ¿Qué nos puede avanzar de las novedades que podríamos esperar en el segundo borrador tras este proceso de escucha y de consulta amplio que se ha dado desde creo que fue en octubre, cuando se aprobó el primer borrador en Consejo de Ministros? ¿Cuáles son las recomendaciones, las sugerencias desde los distintos sectores que se han incorporado, que se prevé que se incorporen en el segundo borrador? Y también se nos puede dar algunos hitos del proceso, ¿no? de cuáles serían las fechas y las claves hasta la aprobación definitiva. Y luego sobre el texto mismo del anteproyecto, una de las cuestiones que valorábamos desde las organizaciones de sociedad civil como más interesantes es el carácter preventivo de la ley, ¿no? Pero para que efectivamente esa prevención que se identifica claramente en el texto, en el texto del anteproyecto, en la jerarquía de soluciones, para que pueda darse ese carácter preventivo entendemos que hay dos cuestiones que son fundamentales. Una de ellas es el análisis cualitativo, que haya un verdadero análisis causal o que la ley promueva o contemple mecanismos para un análisis causal del desperdicio alimentario en los distintos eslabones de la cadena y contextualizado en los diferentes territorios. Y otro es el análisis cuantitativo, la medición, conocer bien el punto de partida y los mecanismos que va a haber para medir la evolución de esta gran problemática también en todos los eslabones y en los distintos territorios. Ahí abogábamos, veíamos muy necesaria una metodología de medición que estuviera armonizada territorialmente, ¿no? Entonces, bueno, preguntarle cómo va a garantizar la futura ley que la medición del desperdicio se hace de forma rigurosa y armonizada territorialmente y en todos los eslabones de la cadena, así como, bueno, la cuestión del análisis cualitativo y causal. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos y como he dicho antes, pues lamento no poder estar ahí acompañándoos, pero bueno, por circunstancias de otra reunión que se solapa, pues tengo que estar pendiente aquí en el despacho. Bueno, pues como ya se ha dicho, yo creo que es importante, antes de ceñirme a la contestación de las preguntas que se me plantean, pues yo quiero destacar la importancia que tiene este anteproyecto de ley de prevención y pérdidas y el desperdicio alimentario, puesto que es una problemática que nos interpela a todos como ciudadanos y particularmente a los que tenemos una responsabilidad dentro de la administración, pues tenemos que promover unos cambios para que podamos conseguir ese objetivo en el año 2030 de la reducción del desperdicio alimentario en un 50%, un objetivo que es muy ambicioso. Por eso, desde el Gobierno pues, se ha planteado este anteproyecto de ley que tiene como objetivo que abarque todos los eslabones de la cadena alimentaria y que, como se ha comentado, pues, se presentó en una primera vuelta en el Consejo de Ministros. A partir de ahí se abrió un proceso amplio de participación pública donde se han recibido numerosas contribuciones, tanto de los agentes más cercanos a los consumidores a través de organizaciones representativas de los consumidores, como de todos los agentes de la cadena alimentaria, como la distribución, la industria o los productores. Pero además de esas observaciones recibidas del sector, han participado muy activamente también las comunidades autónomas con sus aportaciones y además hemos querido hacer 4 foros vinculados a los distintos eslabones de la cadena en distintas zonas de España en las que hemos pues, reflexionado sobre la problemática del desperdicio alimentario en los productores, en la industria, en la distribución y también en las organizaciones sociales. Fruto de todo esto, pues hemos recibido pues, comentarios en algunos elementos que eran como muy importantes. Uno de ellos se ha mencionado, el tema de la medición. Otro de ellos era el tema de la clarificación de los productos con fecha de consumo preferente que se pasaba y que por lo tanto había que establecer claramente limitación a la comercialización de productos fuera de esa fecha, pero que al mismo tiempo había que incidir mucho en explicar a los consumidores las diferencias entre el consumo preferente y la fecha de caducidad, porque muchos consumidores hemos visto en las estadísticas que tiran el producto una vez pasada la fecha de consumo preferente, pero ese producto está todavía apto para consumir. Habrá perdido algunas propiedades organolépticas, pero no conlleva un riesgo para la salud. Otro de los elementos que nos incidían en esas observaciones era el tema de las donaciones. El tema de que es importante donar lo que no termina comercializándose, pero a veces hay dificultades para encontrar una organización que reciba ese alimento en el formato de donación. Y eso está también bueno, pues, vinculado a que hay, siempre que sea posible hay que fomentar la donación. Si no fuera posible, pues hay otras alternativas dentro de la jerarquía de prioridades. Y por último, pues también era muy importante el clarificar también que no es una norma especialmente sancionadora, sino que lo que tiene es que promover el cambio desde las buenas prácticas y desde las obligaciones elementales, pero no se trata de generar cargas administrativas ni imponer sanciones muy desproporcionadas. Entonces, en esta evolución entre el primer texto y el texto que se está elaborando en estos momentos, pues se está flexibilizando lo que son la parte sancionadora. No queremos, como digo, que sea una ley estricta en las sanciones, pero hemos potenciado como obligación principal la de que todos los que forman parte de esa cadena alimentaria, desde los productores a los distribuidores y a la hostelería, todos tengan un plan de prevención de pérdidas y el desperdicio alimentario. Un plan de prevención que lo que viene a hacer es un autodiagnóstico, un análisis cada uno con su modelo de negocio, identificando cuál es su proceso de producción y que sea consciente cada empresa de cuáles son los puntos críticos en los cuales acaba desperdiciándose o produciéndose el desperdicio alimentario y proponiendo unas medidas correctivas que permitan
evitar esas pérdidas, esos tapones en ese proceso productivo. Por lo tanto, en el nuevo texto, el elemento principal va a ser el plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, que tendrá un contenido mínimo, pero que cada empresa tendrá que adaptarlo en función pues, de su ámbito de aplicación, de su volumen de facturación. Evidentemente no va a ser lo mismo un plan para un pequeño frutero que para un gran distribuidor, no será lo mismo para un bar pequeño que para una cadena de restaurantes en restauración organizada. En definitiva, ese es uno de los elementos principales junto con la jerarquía de prioridades que establece que el primer uso tiene que ser el uso para consumo humano. Cuando no puede darse ese uso, pues favorecer las donaciones, que se van a seguir favoreciendo, pero con las pues debidas flexibilidades para no tener que sancionar a alguien que no tenga posibilidad en un momento dado de hacer la donación. Se podría pasar al siguiente uso, que sería la alimentación, el uso industrial, la transformación industrial, el uso para la alimentación animal o el uso como pues compost vegetal o para la valorización energética en último lugar. Y por otro lado, pues también el tema de la medición es un tema importante. En la ley, pues lo que se establece que va a ser necesario que se aporte información para poder construir esas estadísticas y me parece muy interesante. Todavía estamos en ese punto de definir cuál es el mejor método o la mejor metodología o si hay que establecerlo luego en un posterior desarrollo reglamentario. Creemos, la pregunta que me hacías, creo que es importante que no haya distintas metodologías, sino que se armonice y que todos los que aporten esa información la aporten de una manera organizada y de una manera que luego se permita construir una estadística más o menos homogénea y coherente. A día de hoy, nosotros en el Ministerio tenemos una información muy rica de lo que se produce de desperdicio en los hogares, incluso también en la hostelería y la restauración, pero no tenemos suficientes datos en lo que se desperdicia o que se pierde en el resto de eslabones. Por lo tanto, eso es otro de los elementos que hay que desarrollar una vez que el proyecto de ley pues, adquiera ya el rango legal, ¿no? Por otro lado, creo que también pues, es importante no solo el cuantificar las pérdidas y el desperdicio, sino establecer también las causas, como has mencionado, María. En el tema de los hogares sí que lo tenemos claro y tenemos hechos distintas cruces de variables. Identificamos que cuando suben las temperaturas hay más desperdicio porque hay productos que se quedan fuera de la nevera. También identificamos por distintos formatos de cuáles son las familias que se desperdician más. El tipo de consumidor, la edad influye mucho también en que se desperdicie más o menos, es decir, que no se trata solo de cuantificar, sino de analizar las causas que hay detrás del desperdicio. Y la verdad es que cuando ya tienes esa información y esas series históricas, pues se pueden obtener conclusiones. Conclusiones que son muy interesantes para la prevención, para las campañas de sensibilización y para, bueno, pues para sensibilizar y formar a esos consumidores que el problema es un problema real y que hay que poner medidas entre todos, porque todos podemos contribuir a reducir el desperdicio. Todos podemos, no solo las empresas, sino también los ciudadanos, poner nuestro granito de arena para tapar esa sangría de pérdidas de alimentos que realmente es dramático. En cuanto al calendario, pues decir que estamos en estos momentos en el periodo ya de últimos informes previos a llevarlo de nuevo al Consejo de Ministros. Ya hemos elaborado un borrador de texto que tiene que ser informado por el Consejo de Medio Ambiente y por algún órgano más antes de llevarlo al Consejo de Ministros, que querríamos llevarlo en todo caso antes de este verano y nos gustaría llevarlo incluso en primavera, para que la ley pudiera entrar en el Parlamento durante este año, pudiera debatirse a través de las distintas enmiendas que presenten los grupos políticos, pero entendemos que este es un tema importante y que deberíamos estar todos unidos en esta prevención de las pérdidas y la lucha contra el desperdicio, con lo cual entiendo que no va a ser una ley que tenga mucha conflictividad, muchas enmiendas, sino que
creo que hemos trabajado de la mano con todo el sector y creo que será una ley que el Parlamento podrá aprobar con rapidez. Nuestro objetivo también sería tenerla en vigor ya en enero del año 2023 para que podamos durante el 2023 empezar a implementarla, empezar a desarrollarla y empezar a desarrollar todos esos desarrollos posteriores o legislativos que sean necesarios para implementarla. Y por mi parte, pues nada más. Yo quiero agradecer a Enraiza la organización de esta jornada, las aportaciones que nos han ido haciendo llegar y, por supuesto, también veo a 3 personas que también han contribuido de manera decisiva en el desarrollo de este proyecto de ley, como es Gabriel Castañares, que desde su dirección general pues hemos tenido también, cuando se redactó el primer texto, pues un diálogo y sus aportaciones se tuvieron en cuenta, pues fueron muy interesantes, así como veo a Felipe Medina, que la distribución y en concreto su asociación ASEDAS pues nos ha hecho llegar pues un poco desde sus empresas la aplicación práctica que tendría la ley en el día a día, y eso nos ha permitido matizar o corregir algunos elementos. Y Ana Echenique, en representación de los consumidores, pues para mí siempre ha sido muy importante el movimiento asociativo de los consumidores y de los ciudadanos, y por lo tanto hay que siempre tener las antenas puestas, escuchando, porque al final todas estas leyes no tienen éxito si los ciudadanos no se implican, y al final todos formamos parte de esa ciudadanía, bien seamos administración o empresas, o bien seamos consumidores. Así que muchas gracias, y es un placer para mí compartir con todos vosotros esta tarde y estas reflexiones. Le permitan quedarse también al espacio de... Es que no escucho. Estamos silenciadas, ¿no? Ah, sí, ahora. Ahora. Perdona, ¿no? Que ha habido aquí un problema técnico, ¿no? Que muchísimas gracias por tu intervención y que esperamos que puedas estar en la parte final de preguntas, que seguro que va a despertar mucho interés y que va a haber muchas dirigidas hacia ti y el resto de panelistas, seguro. Vale, yo me quedo ahora aquí en escucha, que es que tengo que estar atendiendo a la otra reunión, pero en cuanto sea el momento de las preguntas me vuelvo a conectar a pleno. Perfecto, daremos una señal por el chat. Vale, gracias. Muchas gracias. Bueno, Gabriel Castañares Hernández, director general de Políticas Palanca para la implementación de la Agenda 2030. A ti, bueno, queríamos, ya se ha comentado desde la introducción inicial, y también lo comentaba el otro director general, el desperdicio alimentario tiene consecuencias en muchas dimensiones del desarrollo, en todas, digamos, en la dimensión económica, social y ambiental, y implica a muchos sectores, ¿no? Tiene relaciones múltiples con agricultura, alimentación, comercio, educación, consumo. Por tanto, es una política pública, la nueva ley y su implementación lo será, que tiene una capacidad de arrastre del conjunto de la Agenda 2030 o también de su nuevo éxito, tendría una capacidad de lastre también de buena parte de los ODS, ¿no? Entonces, en este sentido, nos gustaría tener la visión del Gobierno de cómo se va cómo se visualiza esa interacción entre los distintos ministerios y entidades territoriales, niveles territoriales, para coordinar no solo la elaboración de la ley, que entiendo que sí que está habiendo un proceso consultivo amplio en todos los niveles territoriales, sino también la futura implementación, ¿no? Desde esa visión de coherencia de políticas, ¿qué medidas deberían tomarse para garantizar pues esa coordinación interterritorial e intersectorial en la implementación de la ley, y cómo se va a trabajar pues, con distintos ministerios, comunidades autónomas y sectores implicados, ¿no? Además, dado que la Agenda 2030 contempla una meta específica sobre el desperdicio alimentario, a la que ya ha hecho alusión en la anterior intervención el director general de Industria Alimentaria, para reducir la meta 12.3, que plantea reducir a la mitad el desperdicio alimentario de aquí a 2030, pues bueno, también cómo se está haciendo seguimiento, cómo se va a hacer seguimiento a la evolución de esa meta, ¿no? Específica de la Agenda 2030.
Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis aquí en presencial y también a todas las que nos acompañan en virtual. Muchas gracias, María, por la introducción y por la pregunta. Y bueno, en primer lugar, sobre la cuestión de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, como ya bien comentaba antes José Miguel Herrero, ha habido una coordinación muy amplia a nivel de todos los actores implicados. O sea, en el desarrollo de la ley y también a nivel de los departamentos ministeriales ha habido un proceso de continuas vueltas y de propuestas desde muchos departamentos. Y en este sentido, al igual que nos pasó con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que se aprobó pues, casi hace un año, en junio del 2021 por el Consejo de Ministros, se ha recogido una serie de metas en la propia estrategia que ya iban imbricadas con el desperdicio alimentario y en las cuales se materializa el ODS y la meta de la propia Agenda 2030 que vincula el desperdicio alimentario para la reducción del 50% para 2030. En ese sentido, quiero destacar la aprobación en el día de hoy por el Congreso de los Diputados, hace 2-3 horas, de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que incluye ya expresamente en 2 de sus artículos, de sus apartados, aspectos referidos al desperdicio alimentario, concretamente la inclusión de esta meta, y también hace una referencia muy clara a ciertas prioridades que, por supuesto, se desarrollan mucho más ampliamente en la Ley de Desperdicio Alimentario, pero los cuales ya deja enunciadas. Entonces, esa coherencia es fundamental tenerla a todos los niveles, ¿no? Desde ya una ley que tenemos para otro ámbito, como es el de los residuos, pero que tiene una clara incidencia, como dentro de la propia ley de desperdicio alimentario poder contar con elementos que vinculen no solamente a los aspectos propios del control, de la supervisión, de los planes, sino a otros elementos que pueden ser interesantes y que implican en la propia materia el desperdicio alimentario. En ese sentido, quiero rescatar, por ejemplo, uno de los aspectos que tenía y que la ley catalana, la ley 3/2020 de Cataluña, que de hecho habéis nombrado que teníamos entre las personas asistentes a una persona que había estado en la ponencia, y la importancia de tener proyectos de inclusión social. Es decir, esa integralidad, esa coherencia de la propia Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de ir contemplando otros aspectos más allá de lo que puede ser el ambiental, sino también el económico o el social, es muy importante. Otra de las medidas que ya estaba incluida dentro del primer anteproyecto de ley que pasó por Consejo de Ministros era la referente también a los bancos de alimentos y a la donación de alimentos sin realizar discriminaciones por distintas razones de procedencia, origen étnico o cualquier otro motivo. Creemos muy importante vincular el respeto a los derechos humanos con todo lo que sean las políticas y con todo lo que sean las prácticas relacionadas con el desperdicio alimentario. Además, también hemos nombrado las leyes autonómicas, con las cuales de forma lógica tendrá que haber una coherencia y una relación natural, pero no podemos olvidar que en el marco europeo en el cual los mercados y el mercado único en el que nos encontramos, Felipe y Aseda seguramente conozcan muy bien esa temática, nos relacionamos con otros países en los cuales comercialmente están ya apostando y poniendo en sus leyes medidas de muy claro impacto en temas de desperdicio alimentario. En ese sentido, por ejemplo, destacar la ley francesa, que ya lleva varios años en marcha y que tiene medidas como la identificación con sellos para poder identificar a aquellas empresas o aquellos productos que mejor lo están haciendo. Y fundamentalmente, a lo largo de lo que se corresponde con la medición, ahí las herramientas que por parte de, como decía José Miguel Herrero, del Ministerio de Agricultura se están analizando y se vayan a desarrollar, sería interesante poder incluirlas dentro de la propia Estrategia de Desarrollo Sostenible y del marco de seguimiento de los ODS con el que contamos. Se trata de un marco que lanzamos ya el año pasado en el documento que salió del Consejo de Ministros, que se presentó ante Naciones Unidas en el examen nacional voluntario de julio del 21 y que lo previsto es que para 2023-2024 hay una revisión en el cumplimiento de las metas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y en el cual, pues, como es natural, los indicadores van a ser una parte fundamental para ver a dónde estamos llegando y en qué punto nos encontramos,
también para poder realizar una revisión de las prioridades de actuación que tenemos por delante para poder cumplir con la agenda de aquí al final de la década. Entonces, será esencial, ¿no?, toda esa definición, porque como siempre, bueno, ya lo conocéis, además los que habéis estado más de cerca en espacios como el Consejo de Desarrollo Sostenible, la elaboración de indicadores es un elemento crucial, porque muchos indicadores de la agenda son numéricos, con lo cual está muy claro, pero en otros casos tenemos que ir a indicadores cualitativos o tenemos que crear realmente esas estadísticas y esa medición. Y en este ámbito, además de coherencia de políticas, otro de los elementos que quería destacar es el trabajo que estamos realizando desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en materia de identificación de propuestas para una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y su puesta en marcha a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, para poder ir avanzando con sistemas que realmente creo que este puede ser un muy buen ejemplo, ¿no?, el de esta ley, de cómo pues ya de un texto previo en el cual se conectan varios aspectos, con incluso una estrategia previa en la cual hay metas referentes, pero como un ejemplo de otras leyes que pueden servir para ir enlazando unos textos con otros y poder garantizar que realmente pues, todos van alineados en la misma dirección, que sería lo deseable en todos los casos. Entonces, yo creo que ese es el reto fundamental que tenemos por delante en los tres aspectos, ¿no?, en el de tener esa revisión periódica que garantice una coherencia, en el de tener unos indicadores que nos permitan medir y que permitan estar incorporados incluso en la revisión que hagamos ante estamentos internacionales como Naciones Unidas, y en una posterior pues, poder llegar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de las metas que en este caso del desperdicio alimentario pues, forman parte directamente con nombres y apellidos de la Agenda 2030. Muy bien, pues gracias, Lucía. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Y es verdad que esta ley puede ser un buen ejemplo, ¿no?, para visibilizar esa coherencia de políticas para el desarrollo sostenible tan necesaria y que cuesta muchas veces tener esos ejemplos tan concretos que nos ayuden a visualizarlo. Muy bien. Pues pasamos ya, si os parece, a Felipe Medina Martín, secretario general técnico de ASEDAS, Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. La pregunta que tenemos para ti, Felipe, es también muy concreta, sobre la cuestión de las obligaciones que se establecen en el capítulo 2 del anteproyecto de ley para los distintos actores de la cadena alimentaria, ¿no? Algunos aspectos sabéis que se plantean como obligatorios, otros como voluntarios o como buenas prácticas, y queríamos conocer de primera mano vuestra visión desde ASEDAS, ¿no?, respecto a estas obligaciones que el anteproyecto establece para las empresas en concreto, ¿no? ¿Qué opinión os merecían? ¿Qué papel creéis que pueden y deben jugar las empresas en la reducción del desperdicio alimentario? ¿Y qué echáis de menos en el primer borrador del anteproyecto de ley respecto a este papel que pueden jugar y desempeñar las empresas en esta problemática? Muchas gracias. ¿No? ¿No? Sí. Perfecto. Pues nada, muy buenas tardes. Lo primero, gracias por contar con nosotros en este foro, en este debate, en un tema que evidentemente pues para nosotros es más que relevante. Gracias, María, por la intro y por las preguntas. Y bueno, pues la posición un poco, o cómo ven nuestras empresas este asunto, yo creo que, bueno, pues en primer lugar lo que hay que decir es que entendemos que es una norma necesaria, es un reto que tenemos todos como sociedad y como en otros muchos retos, pues las cadenas de supermercados pues tienen que estar ahí, ¿no? Para el que no conozca SEDAS, nosotros asociamos a las principales cadenas de supermercado, las de la compra diaria, las que se dedican fundamentalmente a la alimentación, y por tanto, bueno, pues eso nos obliga, dado su posición en el mercado, pues a estar presente en todos estos debates, en tanto en cuanto su negocio principal es precisamente la alimentación, ¿no? Siempre tratamos de diferenciarnos de las grandes superficies que, además de alimentación, pues venden neveras, neumáticos, trajes, corbatas. Nosotros no, nos la jugamos con las lechugas, con la leche, con el aceite,
y por eso, bueno, pues hoy estamos aquí, ¿no? Además, representamos empresas cuyo rasgo común más generalizado es que han trabajado durante muchos años por crecer en el formato de proximidad, ¿no? Hemos desarrollado, o han desarrollado, más bien dicho, las empresas, un formato de proximidad en España muy distinto al de otras estructuras de la distribución alimentaria de otros países, y que hace que hoy por hoy el formato preferido por los consumidores sea precisamente ese supermercado de proximidad a muy pocos pasos o a muy pocos metros del hogar o donde vivan las personas, y que además mantiene una presencia muy importante en el medio rural, evitando lo que se conocen como son los desiertos alimentarios, como en Estados Unidos, donde hay más de 2,5 millones de personas que tienen a más de 30 minutos la tienda de alimentación más cercana, ¿no? Eso en España, por suerte, no ocurre, y es gracias a esta capilaridad que representa este modelo. Claro, ese formato de proximidad ya nos sitúa en una posición de ventaja respecto a otros países, respecto a todo el tema de la gestión del desperdicio. ¿Por qué? Porque tenemos una cadena de valor muy eficiente, una distribución muy eficiente, de las más eficientes del mundo, y por una vez, oye, que España pueda sacar hecho de estar a la vanguardia mundial en un sector, pues yo creo que es más que relevante, y esa gran eficiencia permite que en menos de 24 horas en ciudades como Madrid dispongamos de productos que 24 horas antes estaban en las zonas de producción, ¿no? Y por tanto lo tengamos a nuestra disposición en las tiendas cerca de casa, con muy pocos días de vida, y por tanto en el momento que los adquirimos, esos productos, sobre todo me estoy refiriendo al fresco y al súper fresco, tenga mucha más vida útil para que lo podamos consumir en casa y no se nos estropee que en otros formatos donde, bueno, pues la distancia que recorre y el tiempo que tarda ese producto desde el campo hasta la despensa o la nevera de cada uno de los ciudadanos, pues es mayor, ¿no? Evidentemente nos ayuda a ser un gran país productor, ¿no? Que duda cabe, no es solo mérito de la cadena, ¿no? Con lo cual, esta parte de lo que se evita debido al modelo que tenemos, yo creo que es muy importante tenerla en cuenta, por lo menos en la exposición de motivos de la ley, ¿no? Hay otro modelo como Francia, donde más del 50% de la distribución alimentaria, de la cuota de mercado, la tienen empresas, o de la superficie, más bien dicho, la ostentan empresas de hipermercado al que el consumidor acude en coche a hacer la compra, mientras que en España, en nuestro modelo de proximidad, permite que más del 90% de los actos de compra, quien va a comprar acuda andando, ¿no? Con lo cual eso también tiene no solo un impacto en la reducción del desperdicio, porque el consumidor tiene tan cerca sus productos que no le hace falta hacer una compra mensual y acumular en casa, sino que puede ir permanentemente, en épocas normales, 4 y 5 veces a la semana, un consumidor de media en España, y eso ayuda de alguna forma también, esa disposición de producto fresco en cualquier momento y cualquier día, pues ayuda también a gestionar en los hogares ese producto de forma más eficiente, ¿no? Que es precisamente, como decían tanto José Miguel como Gabriel anteriormente, donde está realmente el problema gordo del desperdicio, ¿no? Que es en los hogares. Respecto al anteproyecto en concreto, yo creo que nuestra posición es que, en primer lugar, se deben de clarificar un poquito más los objetivos y, sobre todo, dar flexibilidad a las empresas para poder cumplir esos objetivos, porque en función de dónde estén presentes, del tipo de empresa, pues hay unas cosas que podrán hacer y otras que no, ¿no? Como un ejemplo muy sencillo, no es lo mismo una tienda, un supermercado de aquí, de las calles del centro de Madrid, o un supermercado, un Covirano, un día en un pueblo en la sierra, en un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes, ¿no? Pues ni los volúmenes que maneja son los mismos, ni las oportunidades que tiene para contactar con entidades que puedan hacerse cargo de las donaciones, etcétera, son las mismas, con lo cual solo lo que es en lo que refiere al sector de la distribución alimentaria, una receta única parece que puede chirriar un poco por la variabilidad tan grande que tenemos de empresas en el sector, que por cierto son más de 300 y muchas de ellas son, pues, empresas pequeñas, familiares, de 4 o 5 supermercados que forman una cadena y que son muy conocidas en la zona donde operan, pero totalmente desconocidas fuera de esas zonas, ¿no? Además de muchos operadores regionales, pues como Ahorramás, Gadis, Alimerca, Freud, en función de la zona de la que seáis o donde veraneéis cada uno, pues algunas os resultarán muy conocidas y otras totalmente desconocidas. Luego,
ha comentado algo el director José Miguel sobre si la ley debe ser más incentivadora de buenas prácticas que sancionadora, y evidentemente desde nuestro punto de vista yo creo que es más interesante que se incentive desde la ley esa reducción del desperdicio, que es el objetivo común de todos, más que buscar un régimen sancionador estricto que haga bueno, pues que al final esto no se haga por convencimiento, sino simplemente por miedo a la sanción, ¿no? Yo creo que no estamos en esa fase. Nos preocupa además que ese régimen sancionador vaya a estar en manos de las comunidades autónomas, porque tenemos muy mala experiencia en lo que es el funcionamiento de empresas de ámbito nacional que tienen 17 más 1 normas que cumplir para un mismo hecho, ¿no? Entonces, que las comunidades autónomas tengan ahí de forma discrecional capacidad de manejar, de hacer lo que en este pueblo se puede hacer, en el pueblo 10 kilómetros más allá no se puede hacer, simplemente porque hemos cambiado de comunidad autónoma, en principio no es algo que creamos que vaya por el buen camino, ¿no? Al final genera costes y tenemos que intentar entre todos que sean lo justo lo contrario, ¿no? Respecto a las obligaciones, ¿no? La jerarquía de prioridades nos ocurre un poco lo mismo. Creemos que no debe ser común para todos los operadores de la cadena, porque cada eslabón tiene unas circunstancias distintas. No es lo mismo la capacidad que tiene una industria alimentaria para trasladar un producto que evitar el desperdicio para transformación que el que puede tener un supermercado en el centro de Madrid, ¿no? Esa segunda opción de que se lleve a transformación para su aprovechamiento, en el caso de la distribución alimentaria es casi imposible, ¿no? para el poder gestionar eso, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos mucho más fácil, según en qué zonas, pues el poder contactar con entidades que sí que reciban esas donaciones y le den un trato adecuado y un aprovechamiento. Por cierto, que nosotros antes de que llegara este debate del desperdicio, nunca hablábamos de desperdicio, sino de gestión del excedente alimentario, ¿no? El objetivo es desperdicio cero, es gestionar ese excedente de ese producto que ha quedado en tienda y que no se ha podido vender para que nunca jamás acabe calificándose como desperdicio, ¿no? Con lo cual, nosotros lo que gestionamos es más bien el excedente más que el desperdicio. Respecto a por no alargarme demasiado más, el tema del papel que pueden reducir, jugar las empresas en la reducción, yo creo que lo he comentado bastante. Yo creo que aquí la clave va a ser la colaboración con los proveedores, esa flexibilidad y digamos, de alguna forma hacer una norma que aúne compromisos, ¿no? Y que integre a todos los operadores en un objetivo común que nadie cuestiona y que todo el mundo tiene. Pero es verdad que hay determinados aspectos del anteproyecto que conocemos a día de hoy que choca un poco con algunos otros principios básicos de funcionamiento dentro de lo que es una cadena de supermercados, ¿no? Y ahí yo creo que había que afinar. No puede ponerse en riesgo, por ejemplo, la seguridad alimentaria en aras de reducir el desperdicio alimentario, ¿no? Yo creo que la salud de las personas está un puntito por encima, todos son objetivos, evidentemente, que debemos perseguir y de que debemos seguir mejorando cada día, pero evidentemente yo creo que hay que tener ahí cuidado, ¿no? Y hemos tenido en el debate de los envases, hemos tenido muchas veces que explicar la importancia que para la seguridad alimentaria tienen determinados envases para determinados productos de alimentación, por supuesto sin esquivar el debate de que en los envases pues había un gran esfuerzo que hacer y todavía un gran camino por avanzar para su reducción. Pero hemos visto cómo, por ejemplo, han llegado consumidores a las tiendas a pedir el que le pusiéramos un producto fresco como una carne o un pescado en un tupper para llevarse a casa, y eso hoy por hoy supone incumplir una larga lista de normas de seguridad alimentaria. Era poner al carnicero o al pescadero entre la espada y la pared pidiéndole que cometiera una ilegalidad poniéndote 2 solomillos en un tupper que puede estar limpio, sucio o no, y en cualquier caso pues el definir dónde está la responsabilidad en cada uno de los temas. Y luego, por último, la última pregunta que no quiero que se me escape era sobre el tema que echábamos de menos, ¿no? Un poco en la ley. Yo echo de menos, primero, esa flexibilidad que reclamaba al principio. Segundo, el régimen sancionador, tal y como conocemos en el anteproyecto, nos parecía del todo desproporcionado. Las multas que se establecen ahí nos parece
una amenaza más que un tema de incentivar la reducción del desperdicio. Luego, dos cosas que echábamos de menos. Una, creo, Gabriel, corrígeme, creo que se ha arreglado hoy en la ley de residuos, que era el tema de que nos pudiéramos desgravar el IVA de las donaciones, pues son productos que nosotros al comprarlos pagamos el IVA por ellos, pero que al donarlos teníamos que, no nos permitían desgravarnos de ese IVA, con lo cual al final donar esos alimentos nos estaba costando ese 21% de IVA, que si se reduce, pues yo creo que es un incentivo bueno para que se done más y para incentivar, ¿no? esas donaciones, y que para nosotros era un tema muy importante. Y luego yo echo de menos también algún llamamiento, algún ajuste que hay que hacer también en los propios trámites administrativos, ¿no? Y pongo un ejemplo muy concreto y con esto termino. Tenemos un problema clarísimo en las Islas Canarias para que podamos enviar producto los fines de semana, porque Canarias, por no enrollarme, a efectos fitosanitarios es considerado un país tercero por deseo expreso de Canarias, y por tanto una gran cantidad de los productos de hoja, de productos vegetales que se envían a las Islas Canarias, requieren inspección física de fitosanitarios para proteger digamos, la especificidad de las islas en ese aspecto. Pues nos encontramos que no nos despacha nadie, no se inspeccionan este tipo de productos ni los viernes por la tarde, ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos, ¿no? Con lo cual, imaginaros, por ejemplo, ahora en Semana Santa, que viene jueves, viernes, sábado, domingo, los productos que el lunes van a estar a disposición de los habitantes de las Islas Canarias, han de llegar a Canarias como muy tarde el miércoles. Y van a estar 4 días entre la aduana, el puerto y la tienda, hasta que el consumidor canario los pueda adquirir, cuando realmente es un tema que tecnológicamente y en tiempo estaba solucionado. Lo que pasa es que los inspectores de la aduana en las Islas Canarias, pues bueno, el convenio que tienen no permite el que, salvo haciéndonos un favor, que en algunas ocasiones nos lo hacen y en el paro de transporte nos lo han hecho, y gracias a eso pues hemos podido operar allí, pues no tienen obligación de hacerlo, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, algo tan simple como es de entender que el producto que llega a las Islas Canarias en domingo es el que está a disposición de los consumidores canarios el lunes por la mañana, obliga a que el domingo haya alguien para recibir esas mercancías, pues a día de hoy no es posible, ¿no? Con lo cual, en el caso concreto de las Islas Canarias, la ley podía llevar a algún ajuste respecto al trabajo que se hace en aduanas, para que en el caso de estas islas pues se pudiera disponer del producto con el mismo nivel de frescura, al menos el evitable, ¿no? Porque al final el barco evidentemente tiene que salir de Península y llegar a Canarias, y esos días cada vez son menos, pero todavía tiene que funcionar así, ¿no? Con lo cual, bueno, algún detalle de eso y sí que hemos echado de menos en la ley, y por mi parte me paro aquí y no me enrollo más. Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que algunos de los temas que has tocado van a suscitar mucho debate después, especialmente todo el tema del régimen sancionador, pero bueno, seguimos con la primera ronda de intervenciones y dejamos espacio después al debate. Vamos ahora con Arantxa Madariaga Berasturi, la directora gerente de la Fundación ELICA. Se ha hablado mucho, Arantxa, de la importancia de la coordinación interterritorial, del papel de las comunidades autónomas para la implementación de la ley, bueno, también la participación que estáis teniendo en todo el proceso de elaboración, pero también la implementación futura. Bueno, también preguntarte lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué ajustes estimáis desde Fundación ELICA o desde las comunidades autónomas que serían necesarios en ese primer borrador del anteproyecto de ley? Pero también preguntarte por el rol de las entidades locales, que sí que entendíamos que tenían menos protagonismo en este primer borrador, pero que al fin y al cabo son las que tienen el mayor contacto con la ciudadanía, las que tienen la competencia de la gestión de residuos. Entonces, bueno, ¿cómo crees tú que debería ser la incorporación de estas administraciones locales en la futura ley, ¿no? En el texto de la ley? ¿O qué recorrido de mejora hay ahí? Bueno, Arratsalde on, buenas tardes a todos y todas, y bueno, doy las gracias por la
invitación. En cuanto a la implicación que tiene la ley, evidentemente esta ley es una ley básica, con lo cual es de obligado cumplimiento también para todas las comunidades autónomas al margen de todo el tema competencial. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que esta ley se ajuste a la realidad, ¿no? Y que responda sobre todo a todas las necesidades que hay para poder llevar adelante este objetivo, que es reducir o eliminar el despilfarro de alimentos. Yo creo que es una cuestión de gobernanza, ¿no? Y como bien has dicho, un poco complicada, porque además de que estamos implicadas muchas administraciones distintas, creo que también esta ley tiene que estar muy alineada con, bueno, con la ley que hoy mismo decís que ya ha pasado por el Consejo de Ministros de residuos, y también con la ley de cadena alimentaria, que al final es una ley que marca bueno, una serie de criterios a seguir también por la industria alimentaria en materias que luego tienen mucho que ver con las causas del despilfarro, y que yo creo que ahí tiene que haber una gobernanza también un poco transversal entre todas las leyes que de alguna forma inciden en la cadena alimentaria. Entonces, bueno, nos da muchos deberes esta ley. Yo sí que tengo que decir, no sé cómo vendrá el segundo borrador, pero a mí sí me parece que es una ley de muchas obligaciones, ¿no? Y yo creo que cuando se ponen tantas obligaciones, previamente hay que hacer un ejercicio también de lo que hace falta para poder cumplir esas obligaciones, porque no vale con aprobar la ley que dice que las empresas tienen que tener sus propios planes de prevención si previamente no se ha trabajado que haya gente, empresas a su vez, que puedan asesorar a esas empresas para hacer esos planes. Si no se ha hecho un trabajo de investigación relacionado también con soluciones tecnológicas para acabar con las causas del despilfarro, cuestiones también que, bueno, según he podido oír también la ley que hoy ha pasado por Consejo de Ministros, todo el tema de las exenciones del IVA y todo esto, parece que las está acometiendo, pero yo creo que para decirle a una empresa alimentaria que su trabajo no acaba en vender los productos y en gestionar los excedentes, muchos de ellos pasando a ser residuo propiamente dicho, y decirle que lo tiene que gestionar y que tiene que hacerlo además muy bien y con todas las medidas higiénico-sanitarias sin que se genere ningún otro problema, requiere también de dotar a esas empresas de herramientas y también, ¿por qué no?, de incentivos para que todo ese proceso se haga en debidas condiciones. El gestionar excedentes supone recursos humanos y recursos económicos. Y eso, si lo sumamos al resto de recursos que hace falta para la actividad comercial y para la actividad industrial, pues es un elemento que, bueno, que es un plus que se exige a las empresas y que creo que hay que acompañarles más en este tema. Me hubiera gustado que algunas cuestiones que desde la parte, por ejemplo, de la competencia autonómica no podemos desarrollar, como son todas estas cuestiones más de incentivos, bueno, de reducciones de IVA o impuestos que nosotros no gestionamos, y todo este acompañamiento en toda la parte de prevención también de la reducción de alimentos, creo que tendríamos que estar mucho más preparados para poner tantas obligaciones. Y lo digo porque nosotros en Euskadi, que llevamos un tiempo trabajando la estrategia contra el despilfarro de alimentos, nos encontramos que estamos midiendo, estamos ahora en un proceso de diagnóstico a través de todos los eslabones de la cadena, y nos encontramos que una vez de cuantificar y una vez de decir cuáles son los resultados, tenemos dificultades para darles la solución al problema que hemos detectado y a la causa que ha supuesto, ¿no?, esa pérdida o ese desperdicio. Y por eso decía que hace falta también las soluciones antes de las obligaciones en muchos casos. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo, bueno, como dice la ley, también va a haber un plan estratégico que luego a su vez de ahí va a colgar unos programas autonómicos. Y bueno, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo de coordinación entre todos los agentes implicados.
También creo que hay que clarificar mucho para que lo tengamos todos muy claro los objetivos, los indicadores, cuándo nos vamos a evaluar, cómo nos vamos a evaluar y qué se va a tener en cuenta. Nosotros en la cuantificación siempre hemos tomado como base los métodos europeos, porque yo creo que tenemos que compararnos con los demás y como aquí todo, por lo menos con Europa, siempre hay que compararse, creo que tenemos que tomar como base tanto las conceptualizaciones, ¿no?, de lo que es pérdida, de lo que es desperdicio, de lo que es despilfarro, que los matices son terribles y cuando te empiezas a cuantificar te das cuenta de todos los matices que hay. Todas esas cosas las tenemos que ir hablando mucho más y trabajando mucho más sin tener la espada de Damocles, vamos a decir, de que nos va a venir alguien a sancionar si no lo hacemos, y creo que ahí tenemos que correr un poco. Si decís que para primeros de año ya va a estar en vigor esta ley, hay que hacer mucho trabajo todo este año para clarificar todos esos conceptos, porque en la práctica son todos esos los problemas que nos encontramos cuando queremos realmente tomar medidas contra el despilfarro. Otro tema que yo también, no sé cómo viene el segundo, igual pues bueno, yo me baso en lo que he leído, pero a mí me preocupa que no se considere cadena alimentaria a los hogares o a las personas consumidoras. Nosotros ese concepto de la granja a la mesa, y cuando decimos mesa decimos las personas que consumen también en sus casas. Creo que es un concepto muy a tener en cuenta, porque esto es una cuestión de corresponsabilidad y de sensibilización y de ir exigiéndonos unos a otros. Los cambios de hábitos que supone la lucha contra el despilfarro de alimentos requiere una sensibilización y una exigencia mutua que, si no se hace como sociedad y si la propia sociedad no afea conductas que vayan en contra de eso, realmente los cambios van a ser difíciles. Entonces, yo abogo porque la cadena alimentaria se trabaje desde la granja hasta la mesa y personas consumidoras. Nosotros así es como lo estamos también trabajando, porque creo que el empoderamiento de las personas consumidoras para exigir todo esto al resto de agentes y para exigirse a ellos mismos también es importante, y es un elemento también que hay que trabajar. Otro tema que a mí me gustaría también que se trabajara mucho más es todo el tema de los indicadores, ¿no? Antes hablabais, evidentemente, el despilfarro está dentro de toda la estrategia de la Agenda 2030, es un objetivo concreto, pero el espíritu es mucho más amplio que todo eso. Pero sí que creo que tenemos que ir marcándonos indicadores y objetivos más claros que ni el que pone la Agenda 2030, que es la reducción del 50% de una parte del despilfarro, que ni siquiera es de toda, pero sí que nosotros, desde luego, deberíamos de ir poniéndonos objetivos mucho más claros y mucho más cronogramados para que todo el mundo sepamos cómo vamos, ¿no? También con ese tema. Entonces, bueno, eso un poco en todo lo que nos va a suponer, ¿no? Y el trabajo que tanto las instituciones competentes, todos los agentes de la cadena y a su vez toda esa gobernanza entre las leyes que tienen algo que ver en esta materia. Y en cuanto a la segunda pregunta de las entidades locales, pues efectivamente, yo creo que no tienen el protagonismo suficiente en esta ley, cuando lógicamente porque son los que están más cercanos de la ciudadanía y más unidos al suelo y al terreno, son los que también tienen mucho que hacer, y porque además desde lo local se puede mucho más mover lo global. Nosotros, por ejemplo, con todas las redes solidarias que estamos creando para dar respuesta también a las pérdidas y a los excedentes alimentarios que estamos detectando, evidentemente nosotros vamos como anillos que se van
ampliando, ¿no? Empezamos desde si se puede resolver el problema en el propio municipio, si tiene que ir a la comarca, si tiene que ir al territorio histórico, si tiene que ir a Euskadi. Creo que desde, como otras muchas políticas, desde lo local se mueve lo global, ¿no? Y yo creo que ahí tienen un elemento muy importante, porque en lo pequeño también es donde desde las personas también cambian los hábitos y pueden entender e interiorizar mucho mejor los cambios. Entonces yo creo que tienen que tener mayor protagonismo. Nosotros en Euskadi forman parte de una plataforma que tenemos contra el despilfarro de alimentos, y los ayuntamientos y las asociaciones de municipios están en la plataforma, porque entendemos que son unos agentes que también son corresponsables en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que darles mucho más protagonismo y mucha más responsabilidad también. No, perdona tú. Muchísimas gracias, Arantxa. También has tocado muchos temas, yo creo, sensibles, que van a dar mucho jugo para el debate. Uno de ellos, y enlazando ya con nuestra próxima ponente, el tema de la responsabilidad de los y las consumidoras finales, ¿no? Una de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención, que nos preocupaba en el taller que celebramos, el conjunto de organizaciones que he nombrado al principio de este foro y que están hoy aquí presentes, es que entendíamos, nos llamaba la atención esa ausencia de consideración de los consumidores y hogares como parte de la cadena alimentaria que ha mencionado Arantxa, pero al mismo tiempo nos preocupaba una excesiva carga de responsabilidad en el consumidor y la consumidora final, ¿no? Entendemos que sabemos que hay un porcentaje amplio del desperdicio está en consumo final, creo que en España se estima un 40% aproximadamente del total del desperdicio, y que es muy importante esa sensibilización, concienciación para el cambio de hábitos, pero al mismo tiempo entendemos que tienen que darse las circunstancias y las condiciones para que las familias, los hogares puedan reducir ese desperdicio. Ana Echenique, vicepresidenta de CECU, de Confederación de Consumidores y Usuarios, ¿qué percepción tenéis desde CECU y qué papel creéis que pueden y deben jugar las personas consumidoras y sus organizaciones en la aplicación de la futura ley, y del papel que otorga también la ley a los consumidores finales? Bueno, gracias antes de nada por la invitación. Me encanta vuestro nombre, Enraiza Derechos, porque es que yo creo que todo esto debería de ir dirigido claramente a derechos. O sea, esto no debería ser negociar cómo hacerlo mejor, sino qué objetivo final tenemos. Y yo creo que en este momento nosotros que trabajamos y nos queremos meter más de cabeza en el tema de las consumidoras y consumidores vulnerables, aquí es el grupo más de riesgo en esta ley, porque no están definidos muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, objetivo final, pero a más corto plazo de lo que se ve, sería esto. Y luego también creo que los consumidores, que en cierta manera yo creo que están presentes en muchas de estas reuniones previas, aunque no físicamente, porque los propios negociadores de la ley son consumidores al fin y al cabo. Entonces espero que no sea que su profesionalidad no les haya apartado de la vida de a pie para empatizar con el ciudadano normal de a pie, con el abanico de diferencias que hay y de posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con este tema cuando hicimos nuestro proyecto de No al Cubo, que realmente fue un proyecto que tuvo una repercusión muy grande. De hecho, la FAO nos reconoció la calidad y cómo había llegado a la gente. Fue muy divertido hacerlo porque nos puso en situación de qué ocurre cuando consumimos y qué alcance tiene y qué responsabilidad tenemos. Y fue muy interesante de lo ignorantes que fuimos conscientes, de lo ignorantes que éramos el equipo de CECU, porque ya nos sentamos en una mesa, nos lanzamos este proyecto y a partir de ahí, oye, ¿qué pasa esto? Que así se puede reducir el desperdicio. Oye, ¿qué os parece esto? ¿Qué es esta receta? Y entonces empezamos a profundizar simplemente observándonos a nosotros mismos. Entonces, esta ley le damos un valor grande, una forma positiva, la valoramos de una forma positiva porque entra en líneas en las que ya hemos estado
y que eran evidentes y que ya vamos tarde, como siempre. Es que va tan rápido esto de la realidad, la economía, los mercados, va a una velocidad que siempre vamos un poco por detrás, ¿no? Y también creemos que es una oportunidad para empezar a cambiar un modelo de consumo en lo relacionado con la alimentación, pero que va en paralelo con otro tipo de consumo, ¿no? Con la obsolescencia programada, etcétera. O sea, el no pararte a pensar tu forma de consumir y el más adelante, el mirar al futuro, que es el gran drama que tenemos, ¿no? Con el cambio climático, etcétera. Entonces, aquí la logística, por ejemplo, es uno de los temas en que la comercialización vemos que está la madre del cordero, y estos días con el tema de transporte está clarísimo, ¿no? Que tenemos una trampa, que se ha centralizado muchísimo poder y un gran valor económico a esta parte del transporte, con lo cual volvemos a reflexionar sobre el comercio de proximidad, la agricultura de cercanía, procesos cortos, etcétera. Con lo cual, aquí nos da la razón a todo lo que hemos ido pensando, yo creo que casi todos los que estamos aquí involucrados desde hace algún tiempo. Hay algunas cosas que nos preocupan, por ejemplo, el tema de la población más vulnerable. El tema de más vulnerable es muy singular, ¿no? Porque no tenemos la línea hecha y habría que ampliarla más, porque cuando hay derechos para las personas consumidoras vulnerables, eso protege a todos los demás, a los no vulnerables también. Cuando hay un límite a cualquier atisbo de abuso o maltrato, beneficia a todos. Entonces, ahí no tenemos que mirar. Y yo creo que esta ley da a entender, nos explica que hay una voluntad política, eso está muy bien y lo valoramos muchísimo, pero debería de, más que dedicarse al aprovechamiento de la industria, que se le ve el primero en algunos momentos, a la prevención. Realmente, como en todo, la prevención es mucho más barata que la solución, siempre. Entonces, aquí ya hemos dado un gran paso. El tema de la autorregulación. ¿Cómo hacemos? Nosotros, tenemos autorregulación en muchos sectores, en muchos aspectos de nuestra vida y no funciona. En realidad, la autorregulación es casi un oxímoron cuando hay intereses económicos o de poder, ¿no? Entonces, la autorregulación hay que dejarla mucho más ad hoc a cada situación concreta que haya. Y tiene que estar apoyada siempre en los derechos. O sea, aquí siempre hay que tener en cuenta los derechos de las personas a las que, porque se nos olvida que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos, tiene que velar por su seguridad, por su salud, por su bien vivir, ¿no? Y también aquí estamos hablando de oferta, demanda, comunidades autónomas y la administración. Y yo creo que aquí teníamos que tener más en cuenta muchos más elementos. Es un puzzle. Entonces me gusta de el logotipo, que son unos cuadraditos, que es más fácil que un puzzle, que es más complicado. Pero tenemos que tender a eso, a ir uniendo partes, ¿no? Y la administración tiene que procurar que sea más ágil y que el marco legislativo no cree mecanismos administrativos que nos alejen de las soluciones que buscamos. El tema de la fecha de consumo preferente es tan poco concreta y además con la poca información que tenemos los consumidores en general, gente que conocemos, incluso el nivel más alto intelectual, te hacen unas preguntas a veces que realmente nos preocupa la ignorancia como consumidores que tiene la ciudadanía. De hecho, nuestras peleas en Bruselas por el tamaño de la letra de los etiquetados ha sido antológica. Entonces, realmente, si estamos así, pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué fecha es el Estado? ¿Estamos hablando de que sea nocivo un producto, un alimento,
o que sea simplemente haya perdido sus propiedades. Porque si hubo en un momento alguien pensó en una fecha preferente, era por algo. Entonces, si renunciamos a ello, tiene que ser claro que algo tiene que ser. Entonces, tenemos que comunicar también el concepto de la caducidad y de lo preferente. Por otro lado, hablamos de consumidores, de personas consumidoras como un estándar. Son infinitos los tipos de personas que van a acudir al mismo súper, pero es un abanico enorme. Edades, formación, el tiempo del que disponen, para qué compran, van a cocinar, no van a cocinar, ahí es infinito. Entonces ahí tenemos que también pensar en el caso de los más vulnerables. Entonces ahí siempre tiene que tener, el estándar tiene que ser de ahí para arriba. Y entonces estamos jugando con la calidad, con las propiedades de los alimentos y si hay riesgo o no para la salud. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta y deja bastante que dudar en el artículo 6.4d. La gran distribución es la que sale ganando aquí, ¿no? Y entonces aquí el precio original se puede mantener durante más tiempo. Entonces hay una cantidad de elementos que la ley regula muy poco esta posibilidad de venta. Volvemos a que el operador se autoorganiza y yo creo que ahí tenemos que ser un poco más, estar más vigilantes o que esto sea más, que se llegue a un acuerdo entre más elementos, sobre todo los consumidores. Después tenemos la racionalización de las fechas. Hay que evaluar, yo creo que es un proceso, el de la aplicación de la ley, tendrá que ir mejorando, tendrá que irse controlando según va pasando el tiempo. Y tenemos que hablar también de que aquí hablamos de los consumidores de los alimentos, pero somos parte de un proceso, desde el campo hasta la mesa y más allá. Y Gabriel me lo oyó decir una vez, tenemos en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, es producción y consumo y hay que meter residuos, porque aquí entra el desperdicio, es lo que queda después de consumir. Entonces, igual que hemos trabajado, coincidimos también en residuos con Amigos de la Tierra en aquella jornada. El consumidor no puede vivir, compro, me lo como, me lo pongo y se acabó. No, ¿qué pasa después y a dónde va? ¿no? Y entonces tener un poco de cultura en ese sentido. Entonces tiene que ser transversal, tiene que ser multifactorial la forma de verlo y tenemos que pensar que siempre, para darle una visión de género también aquí, siguen siendo las mujeres las que se ocupan en un mayor número de casos del tema de la compra, con lo cual se responsabilizan en cierta medida de esto. Entonces aquí tenemos que hablar de que estamos hablando de un cambio cultural, es algo que no se le había ocurrido a la mayoría de la gente que los residuos fueran un problema. Entonces hay que pensar en el hábito como un cambio de hábito, es un cambio de cultura, se está comprando de una forma rápida y barata y tenemos que replantearnos qué es eso, tenemos que valorar no solo los alimentos, sino los orígenes y reeducarnos en los hábitos de cocinar, de cómo se compra, se cocina, se come y se desecha después. Y no les gusta mucho, no les gusta nada a todos los anteriores de la cadena el tema de infracciones y sanciones, etcétera. A mí me encanta. O sea, si no hay sanción... Sí, lo siento, Felipe. Porque si no hay sanción, aquí no ha pasado nada. Y lo tenemos clarísimo. ¿Cómo hemos conseguido menos muertos en la carretera? Quitando puntos en el carnet. ¿Cómo hemos conseguido que la gente deje de fumar? Que la gente haga algo por su salud, metiendo unas multas y un seguimiento y un control. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. Estamos CECU y estamos ASEDAS en el AICA, que es la Agencia para la Información y Control de la Cadena Alimentaria. Bueno, AICA funciona como un reloj. Nos hacen unos informes periódicamente
de una claridad y una pedagogía. Yo he estado en muchos consejos de estos asesores y yo creo, Felipe, estás de acuerdo conmigo, AICA es un ejemplo de bien hacer y buen trabajo. Bueno, pues AICA hablan permanentemente, y es un organismo que depende del ministerio, hablan de la sanción y se sanciona y además invitan a denunciar, porque todos somos responsables de lo que se haga mal. El que no denuncia es cómplice del mal hacer. Entonces yo creo que no hay que tener miedo de hablar de sanciones cuando son justas, etc. Y entonces, entonces aquí hay formas de promocionar todo esto. Cuando la gente tiene el valor, hay un problema en nuestra sociedad. Al hacinarnos todos en las grandes ciudades, la mayoría de lo que, de lo que vemos, de lo que hacemos, de cómo actuamos, es invisible antes y después, como residuo y como origen. Pues yo creo que si empezamos a visibilizar, y los ayuntamientos, muchos, hablando de ellos, Euskadi, por ejemplo, en Euskadi muchos ayuntamientos y en Madrid también, se ha hecho huertos urbanos, aprovechar espacios públicos, y ahí la gente ha visto por primera vez en su vida, mucha gente, de una generación concretamente, no había visto nunca cómo se cultiva y cómo se come y de dónde viene y cómo va. Entonces, los ayuntamientos, los poderes públicos pueden hacer algo para un cambio cultural en qué es esto. Y ahí además desaparecería no, pero mejoraría todo esto, porque cuando eres partícipe, cuando ves con tus propios ojos un proceso, lo cuidas muchísimo más y entiendes muchísimo más. Y entonces, y luego está el tema de las pequeñas empresas, porque hablamos, igual que hablamos de consumidores como si todos fueran iguales, las empresas yo creo que según el tipo de empresa, según el lugar en que esté, tienen que tener una formación y un apoyo y ese acompañamiento del que hablaba Felipe, que estoy completamente de acuerdo, que sale una ley y ala, sálvese quien pueda. Yo creo que tiene que haber un proceso de acompañamiento. Puede ser hecho incluso por los consumidores. Yo creo que incluso en los mercados, en las tiendas, en los súper, tal, se le tenía que decir, darle un folletito al consumidor y decirle, oye, que estamos en el mismo carro y podíais hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que puede hacer pedagogía el que te vende. No hace falta que venga de la administración o de las ONGs, que acabaré con una soflama sobre este tema. Entonces, también otro terreno que hay, bueno, también está claro que se habla en el artículo 6.4b de los productos, frutas, verduras que son feas, imperfectos, eso hay que definirlo muchísimo más. Y el canal Horeca, o sea, lo que es la hostelería y la restauración también hay que clarificar mucho más y creo que también deberían de hacer ellos mucha más pedagogía, deberían adelantarse y hablar y publicar en sus webs qué es una ración, por qué es ese tamaño, etcétera. Y también otra posibilidad son los comedores públicos, por ejemplo, colegios, residencias, hospitales, etcétera. Es otro ámbito en el que se tiene que trabajar con las administraciones públicas y además contar lo que se hace, porque a veces se hacen las cosas bien y no se cuentan y la gente no sabe que ahí se está haciendo algo bien. Yo estuve en un hospital un tiempo y me enteré después de que la mayoría de la compra del hospital era ecológica y de comercio justo. Y me enteré en una reunión como estas y le dije a la directora de compra del hospital, digo, ¿por qué no lo decís? Entonces, muchas veces también la falta de información, pecamos por ahí. Insistí aquí, había puesto otra vez sanciones, pero no, no voy a insistir. Para los consumidores. Sí, castigos ejemplares. Bueno, entonces digo que los consumidores al final pagamos todo, cualquier error. Un residuo, ¿cómo se llaman? Los lixiviados, los residuos estos en la basura por los residuos orgánicos, que es una barbaridad dentro de lo que es la política de residuos.
eso se podría evitar. Entonces, pero los errores de ese tipo los pagamos nosotros todos. O sea que cuando se habla de la empresa al final va a acabar poniéndonos en el precio lo que le cuesta. Nadie regala un céntimo. Entonces, creo que en el tema este de desperdicios de alimentos, es un tema que tiene un aspecto moral. O sea, a mí me parece que es absolutamente obsceno que sigamos todavía en esto. Entonces, también creo que nuestras organizaciones hemos pecado, nos hemos equivocado, porque por ser correctos, en cierta medida, no hemos sido lo suficientemente beligerantes y hace mucho tiempo que teníamos que haber empezado a pelear todo esto, porque, bueno, no, os iba a contar una anécdota, pero no. Y entonces, que lo fatal. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto ahora es comunicar, o sea, cómo llegamos a la gente que pasa ahora por la calle, que realmente entre el pedir acceder a una subvención, redactar un proyecto y justificarlo, nos pasa lo que llama la gran María Novo, amiga mía, catedrática de educación ambiental, el NTE, nos tienen entretenidos. Entonces dedicamos un esfuerzo y un tiempo a redactar proyectos que si pudiéramos dedicarlo más a comunicar, sería perfecto. Tenemos que llegar con un lenguaje fácil, sencillo, normal y correcto, que en CECU llamamos el filtro Mateo. Un chaval de 15 años al que le pasamos unos proyectos y nos dice, pero si esto cómo lo va a leer alguien. Y realmente es como el emperador está en cueros, necesitamos que alguien nos diga que estamos en cueros. Perdona, Y después... Ana, pero tienes que ir cerrando. Voy cerrando, voy cerrando. Tienes que ir cerrando porque si no nos va a dar tiempo Perdón, al turno de perdón. la beligerancia. Acabo con esto. McLuhan decía que el medio es el mensaje y no tenemos medios. No tenemos medios. Publiquemos lo que publiquemos, lo estamos publicando en un medio que no va a llegar a la gente que queremos. Entonces, ese es el gran reto. Encontrar medios y aprovechar los medios públicos. Ahí, Gabriel, que estás aquí, nuestro representante del Ministerio, Radio Televisión Española, toda esa red tiene que darnos espacios para apoyar y mejorar todas estas propuestas públicas. Y perdón por enrollarme. No, muchísimas gracias, Ana, muy interesante, pero estoy segura de que hay muchas organizaciones aquí, muchas personas que quieren intervenir. Todas vuestras intervenciones han dado, esto creo que no tiene, eso, no lo tenía yo suficientemente cerca. Creo que han dado pie a, bueno, que va a dar pie a muchas palabras, esperemos. No sé, Maricruz, si vas a tomar tú una primera ronda de preguntas con yo con el micro de Ana, que es inalámbrico. Con ese podéis levantar la mano, por favor, identificaos cuando vayáis a intervenir para que también sepan desde qué organización habláis. Y no sé si luego hay en el chat, no sé si ha habido también. Aquí levantan la mano, bueno, ahí también. No sé si está el otro director general, no sé si está José Miguel Herrera, por si hay alguna pregunta dirigida a él, no sé si a lo mejor le podéis hacer un aviso por el chat. Y Arantxa también, ¿no? Sí, ahí está, sí. Sí, y Arantxa que estará por ahí también. No. Ya viene Lucía Raude Veloz. ¿Ahora? Sí. José Miguel, ¿nos escucha? Sí, os escucho. Pero no le escuchamos. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, pues ¿Me es escucháis? Álvaro de En Raíz a Derecho. Y de nuevo muchas gracias por este evento tan interesante, este diálogo. Además me ha gustado mucho que hemos ido desde el minuto 1 a hablar directamente de la ley, que yo creo que era lo que más nos interesaba a todas y a todos. Así la pregunta que queríamos hacer era hacer hincapié en un tema que nos parece fundamental y es el diagnóstico. Es decir, bueno, hay una frase, ¿no?, que se conoce muy bien a nivel empresarial,
no se puede gestionar aquello que no se conoce. Y bajo nuestro punto de vista, hoy día todavía no conocemos cuál es la problemática sobre el desperdicio alimentario en España, en toda la cadena alimentaria. Llevamos 2 estrategias y actualmente las iniciativas van relacionadas con la cuantificación en el hogar y ahora últimamente en un aspecto, en un sector de la hostelería. Sin embargo, ahora además José Miguel nos ha comentado un poco, unas pinceladas de que parece que a partir de la ley se va a abordar la cuantificación de toda la cadena, y esto es una cosa que nos interesa muchísimo, porque ya la decisión delegada, es decir, la Comisión Europea, ya este año va a exigir a todos los Estados miembros la medición y el reportar cifras de toda la cadena alimentaria. Por tanto, para nosotros una pregunta que queríamos hacerle a José Miguel era precisamente porque al leer un poco la ley, el borrador, no veíamos ese papel protagonista del Ministerio en impulsar, en fomentar la medición del desperdicio alimentario de toda la cadena alimentaria, no solo el sector de hogar y una parte también de hostelería. Y esto además también quería trasladarlo, esa pregunta, a Gabriel, ¿no? Por el tema de los ODS, el 12.3, porque claro, además nos comentaba, para el año 2023-2024 se va a hacer una revisión de los indicadores, ¿no? Y Arantxa hablaba de la importancia de saber cómo vamos, ¿no? Y en este sentido, cómo vamos con el objetivo 12.3. Pero claro, ¿cómo vamos si todavía hoy día no sabemos el volumen del problema que tenemos para reducirlo a la mitad? Y nada más, muchas gracias. ¿Contesto o espero a todas las preguntas? Vamos a hacer una ronda, vamos a recoger 4 o 5 preguntas en sala y luego respondéis vosotros, ¿vale? Vale. Sí, bueno, lo que yo estaba, bueno, soy Ana de despilfarroalimentario.org. Lo que tenías un poco más en mente, yo creo que lo han comentado, si no me he despistado, creo que han hablado de ello un poco todos, excepto Gabriel, que es el tema de cómo facilitar los planes que tienen que llevar a cabo las distintas empresas. Porque claro, no es lo mismo una gran empresa que una tienda. Entonces, en ese sentido, pues tendrá que garantizarse por una parte el apoyo a esos planes y por otra parte la homogeneización, que se dice así, de los datos, porque no se pueden sumar manzanas y peras realmente. Entonces, el cómo se puede plantear un poco eso. Vale, hola, buenas tardes. Yo soy Raquel de Espigoladores y una de las acciones principales que hacemos es fomentar el espigueo o la rebusca, que se llama también en castellano. Entonces, nosotras creemos, en la ley catalana conseguimos que se incorporara la figura del espigueo o la rebusca como figura de prevención de las pérdidas, de sensibilización y de inclusión también, ¿no?, de toda la ciudadanía en este problema. Entonces, también hay mucha diversidad en España entre comunidades autónomas de esta prohibición o no de esta práctica, y nos preguntamos si en este nuevo texto se está considerando la inclusión o armonización de esta práctica como fomento de la prevención de las pérdidas, que también está parte del título y como objetivo. Hola, buenas. Bueno, gracias por invitarnos a En Raíz a Derechos. Yo soy María Martín de Red Alimenta, de Castilla-La Mancha. Y bueno, la pregunta viene un poco también enfocada a la coordinación territorial de la implementación de esta ley una vez que sea aprobada, porque tenemos alguna experiencia respecto a otras normas y ha resultado bastante positivo el hecho de que se haga un grupo de trabajo interterritorial en el que todas las comunidades autónomas y ámbitos locales puedan participar en un texto que se elabore por todas las comunidades autónomas, y en ese momento, pues a la hora de la implementación, con la participación es muy fácil que se implemente, ya no en la participación en una normativa reglamentaria, sino para unificar todos los criterios establecidos ya en leyes autonómicas anteriores a esta ley. De esa manera, todos lo podemos hacer de la misma forma y no corremos el riesgo de lo que comentaba el compañero de las diferencias en las distintas comunidades autónomas que impide muchísimo
el que se cumpla este tipo de normativa. Hola, bueno, yo soy Carlota de Fundación Vida Sostenible. Gracias por invitarnos a participar. Mi pregunta es ¿qué dotación presupuestaria va a tener esta ley con todas las implicaciones que tiene y el alcance que se prevé que tenga? José Miguel, si te parece, empiezas tú, que ha habido preguntas bastante directas, también a Gabriel y bueno, ya el resto. Vale, pues me escucháis, ¿verdad? ¿Me escucháis? Es que no sé si me escucháis. Vale. Escucha. Vale. Es que a veces no, como estoy aquí solo, no sé si se escucha. Bueno, en primer lugar he podido seguir las intervenciones de todos y creo que sacó conclusiones muy interesantes, como la importancia de la formación, del acompañamiento, de que hay que apoyar la implementación de la ley y que tiene que haber aprovechar este tiempo hasta que se apruebe, pues para ir formando a todos los operadores de la cadena en ese acompañamiento para cumplir los objetivos. La primera pregunta en relación con el diagnóstico, pues estoy totalmente de acuerdo de que hay que conocer la dimensión del problema en todas las etapas, es decir, desde la producción, la industria, la distribución y no solo del último eslabón, y en ese sentido pues hay que establecer, como he dicho antes, alguna metodología. Por otro lado, también hay que acompasar los datos de esta ley, de información de esta ley, con la ley de residuos que se acaba de aprobar, donde efectivamente también hay una obligación clara de reportar a la Unión Europea el tema del residuo alimentario. Entonces, también hay que compaginar ambas legislaciones para que tengamos unas estadísticas armonizadas. En cuanto, bueno, eso también se hablaba por despilfarroalimentario.org, también el tema de la armonización de los datos. Estoy de acuerdo y tenemos que trabajar en ello. En cuanto a los temas de la rebusca, como tal, no estamos contemplando la referencia explícita al rebusco, pero sí que dentro de los distintos planes o iniciativas que desarrollen tanto las comunidades autónomas en el fomento de la prevención del desperdicio como de las distintas empresas y, por ejemplo, las cooperativas o las agrupaciones o las empresas productoras de agricultores y ganaderos pueden incluir algún tipo de práctica de este tipo dentro de sus planes de prevención, que se me ocurre. Por otro lado, la otra cuestión, María preguntaba por la implementación una vez aprobada y la unificación de criterios de las leyes autonómicas. Yo creo que es importante el tema del papel que tiene el Ministerio. Estoy con la alergia y estoy un poco así con la nariz. Bueno, decía que el papel que tiene el Ministerio en la armonización de datos y de distintas políticas de las comunidades autónomas es importante. Y igual que tenemos mesas de coordinación para otros temas como la calidad alimentaria o los temas de calidad diferenciada o el ecológico, pues una vez aprobada la ley habría que crear una mesa de coordinación también con las comunidades autónomas en materias del desperdicio para la aplicación armónica de los planes de control, porque evidentemente lo que sería el control lo realizarán las comunidades autónomas, y luego también para los desarrollos normativos. Y luego, por último, Vida Sostenible preguntaba por la dotación presupuestaria. Y como tal, la ley no tiene una dotación presupuestaria, pero sí que concretamente el Ministerio y la Dirección General de Industria Alimentaria tenemos un presupuesto para los temas de elaborar estudios, para los temas de las campañas de comunicación. Hay que decir que este año 2022 y el año 2021 hemos dedicado más de 1 millón de euros a la divulgación y a campañas que ustedes recordarán como Aquí no se tira nada. Continuamos con ese tipo de actuaciones, de campañas de sensibilización en los medios de comunicación y también trabajando con los distribuidores. Como decía Ana, es muy importante también en el punto de venta informar
y animar a los consumidores a aprovechar mejor los alimentos. Y luego las comunidades autónomas tendrán sus propios presupuestos también en estas materias y entiendo que otros ministerios también pueden dedicar presupuesto a la implementación de las medidas de la ley. Yo creo que al final, pues entre todos vamos a estar comprometidos no solo con lo contenido en la ley, sino también con recursos presupuestarios para que la ley se pueda aplicar. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, por eso. Sí, simplemente para responder a la pregunta que nos trasladabas desde Enraiza, el objetivo que tenemos es el de seguir construyendo, porque actualmente la Estrategia de Desarrollo Sostenible tiene una serie de indicadores, hay 2 metas concretas sobre los temas de desperdicio alimentario, y esos indicadores irlos mejorando conforme vayamos presentando los diferentes informes de progreso de la estrategia. Entonces, fundamentalmente el objetivo de 2023-2024 como evaluación intermedia también era para dar un margen para la creación de nuevos indicadores, porque tanto en este tema como en otros muchos en los que incide la agenda, crear un indicador y que sea una estadística de calidad no es un proceso de un día para otro, suele ser algo que suele llevar un periodo y sobre todo la capacidad esa de confrontarlo y de ver qué está midiendo en términos de una calidad aceptable, comparable y que se pueda presentar también en el entorno internacional. En cualquier caso, y como sabéis, desde el trabajo que realizamos en los mecanismos de gobernanza de la Agenda 2030, tanto con los ministerios como con comunidades autónomas y entidades locales o con la propia sociedad civil, a través del Consejo de Desarrollo Sostenible, los documentos, los propios indicadores es algo abierto a la participación pública y en el cual pues, el intercambio además y la revisión es continua. Entonces, cuando llegue el momento, será algo que una vez se desarrolle a través de la legislación, pues se podrá incorporar y se podrá también intercambiar y debatir en los espacios reglados que tenemos para ello. Y luego otro tema de los que habéis mencionado también en las intervenciones, pero en la pregunta sobre el espigueo y demás que comentaba también José Miguel Herrero, es lo relativo a la producción primaria y a la cadena alimentaria. Y un punto muy importante de la ley, de la reforma que hubo de cadena alimentaria es la puesta en valor de los productos agrícolas. Y eso es fundamental porque muchas veces es por una condición que no es la adecuada del producto, pero otras veces simplemente es por una pérdida de valor, por lo que se produce un despilfarro. Entonces, en ese sentido, el dotar de valor a los productos alimentarios es esencial para evitar que realmente se desechen y no lleguen a la funcionalidad que tienen, que es la del consumo. Bueno, yo le quería comentar a Carlota que estoy de acuerdo en su pregunta porque la voluntad política realmente se ve en los presupuestos. Ahí está. Y por otro lado, se puede no despilfarrar trabajo ya hecho con todas las campañas que hemos hecho, muchos de los que estamos aquí, sobre el desperdicio de alimentos. Probablemente el Ministerio, y esto va dirigido a José Miguel, el Ministerio y a Gabriel a lo mejor también, debería de recopilar todos estos proyectos para aprovecharlos como base o tal cual, no sé cómo serían, todo esto que ya se ha hecho y que se ha dedicado dinero, esfuerzo y que está en un cajón después de unos años. Entonces, aprovechar todo lo que se ha hecho ya, que se han hecho cosas muy buenas. Sí. Arantxa, vale, sí, se han hecho cosas muy buenas. Hay que amplificar la llegada, como decías tú antes, a toda la ciudadanía. Arantxa, creo que estás ahí. No, yo solo en relación con lo que se ha estado comentando. Ay, ¿no se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se oye? Sí.
Ahora sí te escucho. Vale. No, que decía que en relación con el tema de las fechas de caducidad y consumo preferente, todas estas cuestiones son temas que ya se están debatiendo en Europa y al final Europa nos va a marcar un poco pues lo que hay que aplicar en este sentido, ¿no? Yo creo que es un debate que es muy importante, pero también que ahora mismo pues hay muchas opciones sobre la mesa en Europa a este respecto y que van a clarificar también mucho toda esta definición o redefinición o reposicionamiento de los conceptos. Y desde luego lo que está muy claro es que en el caso del consumo preferente, que se está hablando de incluso que no se ponga ninguna referencia al consumo preferente, porque lógicamente no perjudica a la salud, sino que es una cuestión más de criterios y de condiciones organolépticas, va a depender mucho de la percepción de las personas consumidoras. Yo creo que va a llegar un momento que se va a trasladar la pelota al tejado de las personas consumidoras. ¿Cómo responden ellos a la desaparición del concepto de consumo preferente? Y yo creo que ahí es donde hay un tema a debatir bastante de profundidad y que van a tener que ser las personas consumidoras del tipo que sean las que van a tener un papel importante, porque es una cuestión de percepción y cuando son cuestiones de percepción, pues bueno, pues hay muchos matices a tener en cuenta, ¿no? Entonces, es un debate que está ahí, que no sé cómo acabará, a mí me da un poco de miedo simplificar de ahora no vamos a poner o no se va a exigir el consumo preferente, porque ahí vamos a perder la referencia, ¿no? También de cuándo se ha llegado a producir un producto, pero es un tema que va a depender mucho de la percepción de las personas consumidoras. Yo creo que ahí se tiene que las asociaciones y todos los agentes que aglutinan un poco a las personas consumidoras, ahí sí que tienen que entrar en ese debate. No vaya a ser que detrás de una clarificación vengan otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un tema a tener en cuenta porque está en la agenda y va a estar muy presente en los próximos tiempos. Muy bien. Muchísimas, me estaban diciendo aquí las compañeras, me están chivando que hay dos preguntas más en el chat, ¿no? Pero que van a entrar directamente. Bueno, que las vais a leer, vale. Bueno, me pongo las gafas. Es que tengo que elegir entre. A ver, digo, el desperdicio se produce entre otros factores. La voy a leer de aquí. El desperdicio se produce entre otros factores porque compramos demasiado y de forma compulsiva, incentivados por publicidad en puntos de venta. ¿Cómo plantea la ley combatir esto, que es en el fondo, el origen del problema? Esta es una, ¿no? Y había otra, comentabais, ¿no? Maricruz, creo que te ha llegado aquí directamente desde... Sí, tengo otra que está dirigida más a sedas, en cuanto a que habla de distribución. Las cifras hablan de un 5% de responsabilidad, un 5% del desperdicio se produce en la distribución, con lo cual es poco y además muchos supermercados dicen que han incorporado muchas mejoras de reducción del desperdicio. Entonces esto no sería incompatible o no habría por qué tener miedo a las sanciones, ¿no? ¿Cuál es, bueno, que pueda servir también de incentivo más que de penalización con el tema de las sanciones, porque las organizaciones siempre nos encontramos que, bueno, que los supermercados pues, tienen el porcentaje más pequeño en cuando hablamos de desperdicio y a la vez están haciendo campañas y sobre todo tema de donación a banco de alimentos y demás. Entonces, bueno, que no debería haber un miedo a esas sanciones. Yo no sé si hay alguna otra pregunta antes de que respondan, porque a las 6 nos hemos comprometido a abandonar la sala, quedan 10 minutos. Entonces, yo creo... Sí. Sí, por eso estoy diciendo, o sea, recojamos ya todas las inquietudes que haya, tanto en sala como a través del chat. No, porque en relación a lo que estamos hablando y de compartir y lo que decía de que haya un espacio, aprovechar lo que estamos haciendo, que es una medida que yo creo que presupuestariamente no es muy caro,
crear un espacio de coordinación o de un foro, ¿no? Igual que hay un foro en Europa que están todos los agentes, pues yo creo que todas las estrategias que vienen habiendo en España, ha faltado un espacio donde entidades sociales o iniciativas y también empresas más pequeñas puedan estar para compartir lo que están haciendo. Yo creo que sería una oportunidad en el desarrollo de esta ley y cuando esté aprobada que haya este espacio, ¿no? Para compartir, por sí, pues que tomen nota los compañeros de las administraciones. Perfecto, pues si os parece una ronda rápida de cierre, no sé si queréis empezar aquí y luego a lo mejor también. Sí, se oye, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo de las sanciones no da más de sí. Yo no he dicho que tenga problema con las sanciones, sí con la cuantía de las sanciones tal y como está recogida en el régimen sancionador y que en cualquier caso lo que pedimos es flexibilidad y que sean, si tiene que haber sanciones, sean racionales y sensatas respecto al objetivo perseguido. Estaría muy bien que de esas sanciones se pudiera restar lo que se evita, no para que nos devolvieran la diferencia como algún productor de energía persigue, pero sí para que se reconozca lo que se hace, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy concreto de lo difícil que es manejar el día a día, ¿no? Antes hablábamos un poco de ese ejemplo del tema de las Islas Canarias y hay otro muy bueno que explica per se la dificultad que un jefe de tienda tiene a la hora de gestionar una tienda, ¿no? Al final siempre tratamos de explicar que para alguien que dirige un supermercado, su día a día es coger una bola de cristal y frotarla así y averiguar cuánta gente va a venir mañana a su tienda y qué va a querer comprar. Cosa que, como pueden imaginar en la sala y a través de la videoconferencia, pues no es nada fácil, ¿no? Y depende de cosas tan fuera de nuestro control como que llueva o que no llueva, que haga sol o que no haga sol. Y hay casos en los que, por ejemplo, la previsión meteorológica invita a pensar que en determinadas ciudades, llegado un puente, un fin de semana, la gente no se va a ir de puente porque da malo o no hace para ir a la playa o da mal tiempo en las carreteras y se calcula el cargar un volumen de tienda intentando predecir el consumo real que va a haber y luego de pronto cambia la previsión del tiempo, la gente se va de puente, las tiendas de las ciudades quedan prácticamente sin clientes, entonces tienes ahí un problema real de gestionar el desperdicio o de evitar el desperdicio, ¿no? Pues en algún caso concreto, para evitar el desperdicio, hemos hecho, o mis asociados han hecho, lo que llaman liquidaciones. Al final del día, yo creo que si hacéis la compra habitualmente, a última hora del día muchas veces uno va y ve productos o perecederos, que son los difíciles, ¿no? Al final el bote de Colacao se queda ahí y al día siguiente está ahí y no pasa nada. Estamos hablando de lubinas, de plátanos, de kiwis, de fresas, para los productos para los que un día es ya decisivo, ¿no? Pues se han hecho liquidaciones al final del día para evitar ese desperdicio y en alguna zona ha llegado un colectivo de agricultores, ha sacado 2 fotos, se ha ido y nos ha puesto en una denuncia por vender demasiado barato las manzanas en cuestión y destruir el valor que comentaba Gabriel antes, objeto contrario al que persigue la propia ley de la cadena. O sea, esto es un equilibrio, vale, no puedo desperdiciar, pero no lo puedo bajar de precio para incentivar su venta, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque además esto ha dependido de que al final ha hecho bueno, la gente se ha ido y me he quedado. Por supuesto, gastos de personal. No planteas el mismo número de personas en una tienda un sábado previendo que va a haber mucha gente o previendo que no va a haber tanta, ¿no? Esto es más difícil de lo que parece y ahí sí que invito, y mira, me ha dado pie a hablar de mi libro. Tenemos un libro que presentamos hace un par de años sobre el supermercado que tiene capítulos que explican la de cosas que suceden en una tienda y que nadie ve. Antes incluso de que se abra la puerta, ¿no? Por ejemplo, una que me llama a mí mucho la atención es que el agua con el que se fabrica el hielo donde se apoya el pescado se analiza, se le hace un análisis químico cada día para garantizar que ese hielo reúne las condiciones idóneas para apoyar ese pescado, ¿no? Que jamás hubiéramos imaginado. Pues yo creo que conviene muchas veces ponerse en la piel del otro antes de pedir sanciones y sanciones y sanciones, intentar entender las dificultades que para este tiene afrontar ese problema y los esfuerzos que está haciendo y a partir de ahí, eso sí, establecer, oye, pues
algún tipo de control para que el objetivo lo consigamos, ¿no? Que al final es lo que nos debe mover a todos. Muchas gracias, Felipe. No sé si queréis hacer... Un comentario muy breve sobre la ley de la cadena y lo que comentas de las fechas de consumo preferente. Se excepcionan para rebajas y para promociones que se puedan realizar, con ese objeto además del desperdicio alimentario. Otra cosa es que las redes sociales y los niveles de debate que muchas veces se producen permitan profundizar en todo eso, en esas redacciones, ¿no? Pero bueno, esa es la... Ostras. Es un desincentivo de la administración al objetivo del desperdicio. Sí. No, si lo de los micros sí que si no... No, decía eso, que a veces las propias Sí. leyes tienen que tener esa coherencia de la que hablaba Gabriela al principio para que la propia legislación no vaya en contra de los objetivos o sea, una norma no vaya en contra de los objetivos que persigue otra, porque esto es un encaje bastante complicado. Pasa lo mismo con las ayudas, con algunas ayudas que hay establecidas en el marco de la PAC. Hay ayudas para destruir producto en origen, para quitarlo del mercado y evitar que caiga el precio, y eso cuenta como desperdicio. Entonces estamos destinando dinero público para destruir productos, o sea, para generar desperdicio, y luego les vamos a sancionar por haber generado ese desperdicio. No tiene sentido, hay que darle coherencia a esas cosas. Hay medidas de mercado en frutas y hortalizas que van por la vía de destruir, de retirar determinados calibres, y los agricultores reciben dinero por ello. Entonces, el encaje no es fácil y tienen sentido esas ayudas, ¿eh? No estoy diciendo que no deban estar, pero hay que darle coherencia a todos los objetivos que perseguimos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿por qué no tengo yo ese libro del supermercado, cómo funciona? No me invitaste, no me enteré. No, pero es que creo que es algo que la gente, por ignorancia muchas veces, se van haciendo bolas absurdas. Pero sí que alguien ha hablado de un grupo de trabajo, una mesa con todos los actores, y creo que eso es fundamental, porque entonces al escuchar todas estas opiniones es cuando se va creando. Y a la gente que funciona bien hay que darlo a conocer para que los consumidores elijamos a los que tienen una buena praxis. Es mejor que las sanciones, es lo de la buena praxis, conocerla y así gratificar a los que lo hacen bien. Estupendo, pues no sé si Arantxa, José Miguel, ¿queréis cerrar? ¿Queréis hacer una última intervención de cierre? Arantxa, José Miguel. Sí, yo si me permitís. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante también lo que ha dicho María en relación con todo lo de... Bueno, me estoy liando, no, Ana Echenique ha dicho sobre la recopilación de todos los proyectos de campañas y de iniciativas hacia los consumidores, hacia los hogares, hacia los distintos colectivos para la prevención del desperdicio, que lo recopilemos, y creo que es una buena idea que voy a tomar nota y que lo voy a poner en marcha. Estupendo. ¿Se me oye? Solo para... ¿Se me oye? Sí. Vale. Yo también un poco en ese sentido, nosotros en Euskadi creamos un mapa interactivo donde se recogían todas aquellas personas, entidades que pertenecían a nuestra plataforma porque tenían una buena práctica que se podía reproducir por otras personas. Al final, el reconocimiento del trabajo que haces cuando supone un esfuerzo, pues también motiva, ¿no? Mucho de alguna forma, ¿no? El sentirte, bueno, pues que alguien por lo menos valora lo que se hace y se poder servir de modelo a otros, ¿no? Otras entidades para que lo hagan. Eso yo creo que siempre funciona como, bueno, pues como incentivo de alguna forma para hacer las cosas bien y para seguir haciéndolas bien, no solo hacerlas una vez, sino seguir haciéndolas, que es el gran reto de estar en esos sitios. Y yo luego, solo por matizar un poco y por terminar un poco lo que... yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo paralelo a todos los demás en la prevención y en el consumo responsable, y sobre todo el que las personas sepamos que detrás del precio está el valor de las cosas, ¿no? Y yo creo que hay
ahí está también gran parte del problema que tenemos con el desperdicio, ¿no? Que los precios a veces son tan bajos que se valoran los alimentos en base al precio que pagamos y son mucho más que el precio, ¿no? Son el valor que tienen y todo lo que hay antes. Y antes comentaba alguien que hay un antes y un después, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta hasta llegar a nuestras manos todo lo que ha generado ese alimento y todo el valor que hay detrás de eso. Y yo creo que una vez que seamos conscientes de eso, yo siempre suelo poner en las charlas un ejemplo que cuando la gente le dices que para producir un kilo de carne hay que gastar 10.000 litros de agua, pues ya no es lo que pagas tú el kilo de carne, es todo lo que ha habido que consumir anteriormente para que tú tengas un kilo de carne, ¿no? Yo creo que ahí hay una labor de concienciación y de sensibilización que nos va a llevar a facilitar todas las demás medidas que pongamos en marcha, ¿no? Entonces yo creo que esa hay que seguir insistiendo y seguir haciéndola entre todos y todas. Muy bien, pues si no hay más intervenciones ya, vamos a ir cerrando porque teníamos que terminar a las 6. Muchísimas gracias a todos los panelistas y las panelistas que nos habéis acompañado, a todas las organizaciones, entidades empresariales también que han estado al otro lado del Zoom. Y bueno, por supuesto al equipo de Enraiza que ha estado directamente implicado en esta organización, Maricruz, Cristina, Mar, Héctor, José María, aunque hoy no está aquí con nosotros, y a la Sala ECO por todo el apoyo que nos habéis brindado y la paciencia, sobre todo en estos últimos momentos que hemos tenido que cambiar y hacer cambios técnicos de última hora. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas, y haremos una sistematización del foro, por supuesto, y seguimos compartiendo novedades y los resultados de este trabajo, y seguimos el proceso de la ley, por supuesto. Gracias.